me ayudan ahí con la Biblia cuando vamos a ir viendo varios versículos y me ayudan ahí. Bueno, vamos a iniciar más ratito, un ratito más, unos 10 minutos, 15 minutos, voy a compartir pantalla con ustedes y ahí está toda la clase de hoy organizada. Pero primero quiero hacer una introducción a lo que vamos a estar estudiando y la importancia que tiene esta palabra. Entonces vamos a estar hablando de las señales antes del fin. ¿El fin de qué? El fin de un nuevo comienzo, de un nuevo comienzo. Vamos a aprender a través de la palabra del Señor, que estamos iniciando nosotros no es cuando decimos el fin del mundo, eso no es tal así, porque Dios va a renovar, va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, cuando hablamos de las señales antes del fin, estamos hablando del fin de una etapa donde termina con la segunda venida de Cristo y se inicia con todo lo que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Entonces vamos a ir viendo señales poderosas. Lo primero, como introducción que quiero hablar, que las profecías, cuando Jesús enseñó de las profecías y enfatizó las profecías, siempre lo hizo para profundizar en la fe. Las profecías son para profundizar en nuestra fe. ¿Me entiendes? Entonces, Jesucristo, cada vez que enseñó algo profético, tenía como propósito profundizar en la fe. Vamos a leer, mire, Juan capítulo 13, versículo 19. Estoy en la introducción del tema que se llama señales antes del fin. Entonces, Juan 13, 19, dice así la palabra del Señor. Dice, Jesús hablando a los discípulos les dice, les digo esto ahora antes de que suceda. Les digo esto antes de que suceda. Esta es la característica de las profecías, que son declaradas antes que sucedan. Una profecía no es declarada después que suceda, por lo tanto no sería profecía. Entonces Jesús dice, les digo esto antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. O sea, escuche esto, las profecías son declaradas para que nosotros podamos creer y creer en Dios, en Jesucristo y en su palabra, que Él es el que tiene control de todo. Dios conoce los tiempos, Dios conoce las sazones, Dios conoce las temporadas, Dios conoce todo, todo está en control de Dios, no hay nada que se escape de las manos de Dios. Para todos los hermanos que se vienen integrando, les doy la bienvenida. Estamos iniciando en la introducción de nuestro tema señales antes del fin. A diferencia de una prédica, usted puede pedirme la palabra, puede preguntar, puede opinar en relación al tema, ¿ya? Para que no sea un monólogo y hable yo solo. Entonces Jesús recalca que las palabras, las profecías, Él las declaró antes de que sucedieran, para que cuando sucedan, creamos que Él es el yo soy. Esa expresión yo soy es la misma expresión del Antiguo Testamento cuando Dios le habla a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice, Señor, y yo de parte de quién le digo al pueblo que voy? Y Dios le dice, del yo soy. Esa misma expresión es la que usó Jesús, para que crean que yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy Dios, está diciendo Jesús. ¿Ok? Otro texto más. Juan 14, 29. Juan 14, 29. Estamos en la introducción diciendo, Jesús declara que las profecías son importantes. Juan 14, 29. Dice así. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar, me indica nomás y lo lee. Me levanta la manito. Yo lo tengo acá a mano, pero si hay alguien que quiera leerlo. Yo lo tengo. Ya, tienes que abrir tu micrófono. Ya, léalo fuerte nomás. Gabriela. ¿Gabriela? ¿Ah? Ahí se acopla. Bájalo un poco. Espera un poquito que... Ya. Juan 14, 22. Sí.
Y les he dicho esto ahora. Ahí se acopla. Ya, no lo va a poder leer Gabriela porque está aquí en la casa, en el comedor, y estoy en el living y se le acopla. Lo voy a leer yo, ¿ya? Dice Juan 14, 29. Dice, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Lo vuelve a recalcar. Segunda vez, primero se los había dicho en el capítulo anterior, versículos anteriores, y ahora le está volviendo a decir, yo les he dicho antes de que suceda. Entonces, la característica de las profecías es que son declaradas antes de que suceda el acontecimiento. Entonces, vamos a ver las señales antes del fin que se han anunciado para que nosotros podamos creer que Dios es fiel a su palabra. El último texto, estoy hablando de 3 textos que hablan donde Jesús le da la importancia de la profecía, que tiene que ver con profundizar nuestra fe para que podamos creer. Las profecías son para poder desarrollar nuestra fe, podamos creer que Dios es todopoderoso y tiene control de todas las cosas. Juan 16:4. Juan 16:4. Dice, y les digo esto de nuevo, para que cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes. Aquí estamos de nuevo viendo que Jesús dice, se los estoy diciendo, se lo estoy profetizando, se lo estoy declarando, para que cuando suceda, lo puedan creer. Ese es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Que está declarada antes de que suceda. Hay profecías que se han demorado 1000, 2000 años en cumplirse, que luego las vamos a revisar algunas de ellas. Así que, hermanos, las profecías demuestran la existencia de Dios. Las profecías demuestran la existencia de Dios. Y las profecías no se equivocan. Las profecías que vienen de Dios y los profetas hebreos, que la mayor parte de las profecías son de los profetas hebreos, dadas en el Antiguo Testamento, ellos hablaron verdad y las profecías se han cumplido. ¿Saben ustedes cuánto porcentaje de toda la Biblia más o menos son profecías? De todo lo que está escrito en la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Me pueden responder, hermano? No, si nos equivocamos, no importa. Le doy la bienvenida a Victoria, a Yoraine, a todo, a Eric, a Verónica, a todos los que han ido llegando. 66 libros tiene la Biblia. ¿Saben cuánto es el porcentaje de profecías? Alrededor de un 30%. Un 30% de toda la escritura son profecías. Y usted puede decir, es poco. No, hermano, es bastante. Profecías puntuales, las cuales nosotros tenemos que conocer y conocer su cumplimiento, las que se están cumpliendo y las que faltan por cumplirse. Entonces, las profecías demuestran la existencia de Dios. Isaías 44, versículos 6 al 8. Las profecías demuestran la existencia de Dios. Isaías 44, versículos 6 al 8. Este escrito, en la actualidad, se escribió hace 2700 años. Hace 2700 años se escribió esta escritura, o sea, 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías. Y dice así, ¿qué me puede ayudar a leer? ¿Quién lo tiene? Isaías, Mirta, ¿lo tienes? 44, 6 al 8. Isaías 44, 6 al 8. Amén. Dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Primero eso. Dice, yo soy el primero y yo soy el...
Yo soy el primero y soy el postrero. postrero. ¿Qué significa eso? Que Dios es eterno, que Él es eterno. Y en la eternidad de Dios, Él lo sabe todo, lo conoce todo. ¿Ya? Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Ahí primero, el 7. ¿Quién declarará lo que está por venir? Eso es el espíritu de la profecía, declarar lo que está por venir. Y la profecía viene de Dios. La profecía no viene de los hombres. Los hombres son instrumentos divinos de Dios. Los que escribieron, los escritores bíblicos, son instrumentos de Dios, pero la profecía proviene de Dios. Versículo 8, Mirta. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿De qué somos testigos? Somos testigos de la veracidad de Dios, de la eternidad de Dios y de lo que Dios ha profetizado. ¿Me entiendes? Pero la profecía nos demuestra la existencia de Dios, pero además la profecía no es para entrar en temor. Hay gente que usa las profecías para atemorizar a la gente. Hay iglesias y religiones que enseñan harto de profecía, pero con el espíritu del temor, para que la gente esté atemorizada. Y no, hermano. Claro, ahora estoy escuchando perfectamente, pero la cámara, dígame. Ahora se me ocultó la cámara. Ay, sante, que yo no soy muy tecnológica, yo no sé bregar mucho con celular. ¿Tiene Victoria? Vamos a tener que... Ahí está saliendo Victoria, le estamos escuchando todos. Sí, es que ahora se me ocultó la cámara. No se preocupe, pero escuche, ¿ya? Está bien, está bien. Entonces, la profecía no es para temor, sino que es para que nosotros podamos conocer la veracidad de Dios y su eternidad. ¿Amén? ¿Se entiende o no? Amén. Dice aquí el versículo 7, impresionante, si ustedes lo escuchan, dice que declarará y lo pondrá en orden. Nosotros tenemos que conocer algo muy importante. Cuando usted estudia la palabra de Dios, las profecías en forma aislada, se le arma un tremendo desorden. Pero es Dios el que le da el orden a lo profético. Hay un orden establecido. Hay muchas religiones, yo no voy a hablar de ninguna para no ofender a nadie, que estudia las profecías de forma separada, aislada, y se arman una tremenda confusión. Las profecías tienen un orden bíblico, y ese orden lo ha dado Dios a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios declara, las profecías vienen en un orden. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer lo que Dios ha determinado ya para nosotros, para el mundo, para las naciones. Así que quería comenzar con esto, como nivelando un poco a todo, que la profecía, Jesús dijo, se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda lo crean. Dios, hablando en el Nuevo Testamento, dijo que Él era el principio, era el fin, era el Dios eterno. Y lo que Él declaraba, lo declaraba en orden. ¿Para qué? Para que sepamos los acontecimientos que han de suceder y que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Amén. Así que vamos a... Yo decía en un comienzo delante que nosotros nos estamos esperando un final, estamos esperando un nuevo comienzo. ¿Ya? Cuando la gente dice se va a acabar todo, fin del mundo, todo se termina, eso no es así, no es bíblico. No es bíblico. Dios va a renovar, Dios va a transformar, Dios va a cambiar. Dios va a hacer todo nuevo, va a purificar, va a transformar, va a ser todo nuevo. Así que ahora ya vamos a comenzar de lleno. Esta era la introducción para que usted entienda la importancia de la profecía. Ahora voy a compartirle acá
A ver si me aprendí aquí, me enseñaron. Creo que voy bien. Si no, tengo aquí a mi técnico al lado. Le estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes lo pueden ver? Quiero ir antes de eso. Antes. Ahí. Yo estoy aquí arribita, sí. Ahí está Victoria. Ya. Necesito que alguien me responda si se ve la pantalla que acabo de compartir. ¿Sí? Sí, Sí, se ve. Ya. Entonces, nuestro tema, Claro. nuestro tema a iniciar, Era y uno. acá está, son las señales de los últimos tiempos. ¿Ya? Son las señales de los últimos tiempos. Estamos a 11 de marzo, que le habla acá a su servidor, el pastor Patricio, y estamos iniciando este tiempo de estudio bajo la poderosa palabra del Señor. ¿Ya? Yo no le voy a decir a usted, esto es lo que dice su pastor, le voy a decir, esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Usted cuando enseñe lo que yo le estoy enseñando, usted no diga, esto dijo mi pastor. No, usted diga, esto dice la palabra del Señor. Amén. Cuando yo, hermanos, tenga mi opinión, le voy a decir, yo opino esto. De lo contrario, le diré, esto dice la palabra del Señor. Entonces ese es el tema, no sé si logró anotar, con la flechita porque me tapó la flechita la pantalla. Vamos a ir entonces. Nuestro texto base primordial para toda esta enseñanza, que una serie va a durar algunos jueves, es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Esta es nuestra base bíblica, donde sustentamos lo que creemos. Dice así, lo vamos a leer, aparece en pantalla. ¿Alguno se anima y lo puede leer? Ahí está en pantalla. ¿Quién se anima? ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Aquí. pastor. Ya, ¿quién lo va a leer? Ah, pero parece que alguien había dicho amén. ¿Quién era? Carlos, parece, ¿o no? No, mi pastor. Ah, no. ¿Quién había dicho? Yo. Ya, léalo por favor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Nicolás. Segunda de Pedro 1, 19, 21 es la base. Quiero rápidamente decirle algunas cosas. Dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? Las Escrituras, la Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Qué significa eso? Prestarle atención, invertir tiempo, estudiarla, aprenderla. Por eso yo los felicito a todos y espero que lleguen hasta el final de esta escuela bíblica, no solo inicien hoy día, sino que lleguen hasta el final, porque hay que estar atentos. Dice, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Cuando uno no sabe los eventos futuros, no sabe lo que está pasando, lo que está sucediendo en la humanidad, tiene que venir a la luz de la palabra que nos va a alumbrar. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, refiriéndose a Jesús, salga en nuestros corazones, o sea, a la venida del Señor. Entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada. Por lo tanto, yo no le voy a decir, esto lo digo yo, esto solo Dios me lo reveló a mí. Y esa es la diferencia entre las religiones y el evangelio. Las religiones se autoproclaman profecías privadas y propias. Solo nosotros tenemos esta profecía, dicen algunas religiones. Solo nosotros, Dios nos entregó esta palabra, a nadie más, solo a nosotros. Ojo con eso, cuando usted está en un lugar que se enseña así, hay un error doctrinal, hay un error
y que se puede convertir en una herejía. La palabra no es de interpretación privada ni propia. Dice, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, los escritores no hablaron humanamente, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todas las profecías, toda la Escritura, toda la Biblia, la palabra de Dios fue inspirada, dada a conocer por el Espíritu Santo. La palabra inspirada significa que Dios le dio la gracia a los escritores para que ellos recibieran esta revelación de la Escritura y la pudieran plasmar en un libro que ahora se llama la Biblia, la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Amén. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Yo no lo estoy viendo porque estoy viendo la pantalla completa acá, por lo tanto necesito que usted ahí me responda. ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿No? ¿Algún comentario, algo? No, nada. Súper. Ok, solamente usted cuando me quiera comentar algo, abre el micrófono y dice pastor y yo lo escucho sin ningún problema. Avanzamos. Entonces, vamos en nuestro panorama bíblico. ¿Qué es un panorama? ¿Se acuerdan que cuando nosotros leímos delante, Isaías decía que Dios ordenó las cosas, ordenó los eventos? Un panorama profético tiene que ver con un origen de algo y un final de algo. O para un nuevo comienzo tiene que haber un inicio, tiene que haber una etapa de cierre y un nuevo renacer. Entonces, en cuanto a nuestro tema, que se llamaba, vuelvo atrás para que todos lo sepan, señales de los últimos tiempos, ese es nuestro tema. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver, en este panorama profético, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en relación a la ciencia como una señal profética. Número 2, que se levantará nación contra nación, una palabra profética. Número 3, que Israel volvería a su tierra. Número 4, vamos a hablar de la fisión nuclear, una palabra profética que se cumplió, cuando se cumplió, como señales antes de la venida del Señor. La unión de los países, la deshumanización humana. Y creo que hasta ahí vamos a alcanzar hoy día. Los otros puntos los tengo, pero no los puse porque no los vamos a ver hoy. Entonces, vamos a iniciar con este panorama bíblico, con el número 1. ¿Qué dice? ¿Número 1 acá? La ciencia. La ciencia, me están diciendo acá los chiquillos. ¿Qué dice, hermano? La ciencia. La ciencia. Quiero saber que están pendientes ahí, quiero escucharlos. Muy bien, entonces vamos con el número 1, la ciencia. Esta es una palabra profética que se dio, hermanos, hace 2700 años. Hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo. Fue escrita por el profeta Daniel. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Y aquí yo les voy a pedir que estén atentos porque ya vamos a entrar con todo a estudiar la primera. Yo escogí 10 acontecimientos proféticos. Algunos ya han sucedido, como les decía, otros están pasando y otros van a suceder. Daniel 12:4. Está ahí en la pantalla que estoy compartiendo. Ok, aquí lo tengo. Vamos a leerlo. Este texto es sumamente importante poder comprenderlo y entenderlo. Yo tengo la nueva versión internacional y dice así. Dice, tú, Daniel, están hablando a Daniel, dice, tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto. ¿Cómo las tenía que guardar? en secreto.
¿Sabe por qué, hermano, en secreto? Porque esas palabras iban a tener un momento y un tiempo de cumplimiento. Y Dios le dice, guárdalas estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora final. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en los tiempos finales? Porque la palabra del Señor se empezó a abrir las profecías y se empezaron a cumplir. Dice hasta la hora final. Dice, pues muchos andarán de un lado a otro. Muchos andarán de un lado a otro. Escuche bien. En busca de cualquier conocimiento. Esto lo dice la versión internacional. La Reina Valera dice que el conocimiento aumentará en el tiempo del final. Hacia el tiempo del fin, el conocimiento aumentará. La palabra, aquí para que usted me siga, la palabra ciencia es igual a gnosis. Gnosis. Y gnosis es igual a conocimiento. Aquí yo puedo decir en este texto, la ciencia aumentará y no está fuera de contexto, porque ahí se usa la palabra gnosis y significa conocimiento. ¿Qué quiere decir? Dios le dijo a Daniel que sellara la profecía, pero que se iba a abrir hacia el final de los tiempos. Y la señal era que al final de los tiempos el conocimiento y la ciencia humana iba a aumentar. Y sabe, hermanos, cuando esto comienza a suceder de una forma, pero nosotros a fines del siglo XIX andábamos en burro, en caballo todavía. Estoy hablando del 1900. Y ya nosotros ahora estamos viendo todo lo que tiene que ver la invención del automóvil, el motor, los diferentes avances tecnológicos tremendos. Por ejemplo, mire, yo anoté algunos de ejemplos para que usted entienda cómo ha aumentado la ciencia. Hasta el siglo XIX no había un desarrollo mayor de la ciencia. En el año 1929, Alejandro Fleming inventó la penicilina. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con un avance de la ciencia a tal modo, todo lo que la penicilina ahora previene una cantidad de enfermedades, de infecciones tremendas. En el año 1947 sale todo lo que es la bomba atómica. Un avance tecnológico que más adelante cuando hable de las naciones contra naciones voy a tocar el tema de la bomba atómica y viene a venir un cumplimiento del aumento de la ciencia a partir del siglo XIX y XX como nunca antes, hermano. En el año 1969 los astronautas pisan suelo lunar. Y usted dice, ¿y qué me importa a mí, pastor? ¿Qué tiene que ver esto? Porque toda la tecnología que nosotros tenemos hoy día, satelital, los satélites y todo, es por causa de este descubrimiento o de esta hazaña en el año 1969. No hace tanto, hermano. Y la profecía de Daniel se escribió hace 2700 años. Y en este último siglo, la ciencia ha aumentado de una forma terrible, exponencial, grande. Entre el año 1980 y 1985 se descubrió y salió a luz todo lo que es el Internet. Usted ahora, por ejemplo, yo aquí mismo nomás, por un Zoom, tengo conectado gente que está en otro país, estamos conectados a través del Internet, de la tecnología. Se inventó el chip, la electrónica cuántica, se inventaron todo lo que son los satélites, una serie de descubrimientos a partir de los 80, 1980. Si uno mira, 1980 no es mucho el tiempo que ha sucedido. Y el Señor prometió al profeta Daniel que la ciencia iba a aumentar al final de los tiempos. Entonces, ¿cómo yo sé que estamos viviendo tiempos finales? Es porque la Biblia que habló, que se escribió, que fue plasmada, se abre para que nosotros podamos ver cómo todo
lo que la palabra del Señor dice se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Entonces, la ciencia iba a aumentar, es algo totalmente comprobable. Es algo que uno queda sorprendido. La nanotecnología, la física cuántica, cosas que, experimentos que se están haciendo y recreando. Hace poco anunciaban que iban a sacar la mujer esta Sofía, que la robot en serie, y si ustedes pudieron ver la entrevista que ella daba, era como prácticamente ver un humano hablando. Entonces, la ciencia ha ido aumentando y tantas cosas que todavía no se han dado a conocer. Estamos frente a todo lo que es la tecnología 5G, que ya está funcionando. Todo esto, la ciencia viene de la mano del desarrollo, pero también viene de los cumplimientos proféticos. ¿Por qué la ciencia aumenta? Al final de este estudio vamos a comprender el porqué de todo. Hasta acá, hermanos, ¿alguno de ustedes quiere opinar algo? ¿Consultar? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Por qué sé que esta profecía no se cumplió antes? Porque antes la ciencia no aumentó. A partir de todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial y todo lo que tiene que ver con la era de las luces, del conocimiento humano, vino un desarrollo, como le decía antes, exponencial. ¿Y sabe qué provocó este aumento de la ciencia? Que el ser humano empezara a creer que tenía la capacidad de igualarse a Dios. Y ahí nace el humanismo, y el hombre empieza a abandonar la fe en Dios, porque empieza a descubrir cosas que lo sorprenden y lo ponen en un estatus superior. Eso es el aumento del conocimiento, de la ciencia. Más adelantito a ver si tocamos algunas otras cosas de acá, pero quiero avanzar al punto 2 si no hay pregunta. Primera señal, aumento del conocimiento de la ciencia. Tenemos las computadoras, tecnología de punta, tenemos cosas que hace un siglo atrás no se había pensado tenerlas. Como yo les decía, hace un siglo atrás viajaban en burrito, y ahora vemos los aviones, vemos los aeroplanos, vemos una cantidad de vehículos de última gama, última generación, una tecnología y una ciencia avanzando cada día. Número 2. Se levantará nación contra nación. Esta es una segunda señal dada por Jesús sobre que se levantará nación contra nación. Vamos a leer ahí el texto, que es Mateo 4, 24. Mateo 4, 24. ¿Alguien lo tiene? Mateo 24, 4 primero, y después vamos a leer algunos versículos más. Se levantará nación contra nación. ¿Quién lo tiene? Yo, pastor. ¿Se puede leer? El 4 primero. ¿El 4 primero dijo? Sí, Ya. por favor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Ya? Siga. Ya. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien. Quiero comentarle, hermano, que hambruna, antes de esta escritura, ha habido hambruna en toda la historia. Pestes, el pueblo israelí en Egipto sufrieron muchas pestes. ¿Qué es lo que en el capítulo 24 de Mateo, del verso 4 al 14 que acaba de leer Mirta, es lo relevante de la profecía, de la señal de la profecía? Es esto, hermano: se levantará nación contra nación. ¿Cuándo se cumple esto? Se cumple a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y eso nosotros estamos hablando del 1930 y algo, al 40 y tanto, Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que siglo XIX al siglo XX. Estamos hablando de que esta profecía del Señor Jesús, cuando dice se levantará nación contra nación, se ve reflejada. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que hubieron alianza entre naciones, acuerdo entre naciones, pacto entre naciones. ¿Para qué? Para atacar otras naciones, para destruir otras naciones y tomar la autoridad, el dominio, el gobierno. Entonces, lo relevante de la profecía de Jesús de Mateo 24, de la señal, es que se va a levantar nación contra nación. Y eso nosotros lo vimos y lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, las naciones que están unidas en Medio Oriente, que más adelante también lo vamos a hablar eso, para atacar a Israel. Son acuerdos, son pactos entre naciones. Naciones que están, por ejemplo, unidas entre sí, como ahora Rusia, como China y otros países más, en contra de Estados Unidos, de Israel y de otras naciones. Estamos viendo que se levantará nación contra nación. Esto antes, escúcheme bien, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, esto no se veía. Habían conflictos entre un pueblo y otro pueblo, una nación y otra, pero nación contra nación, donde hay pactos, alianzas, tratados entre naciones para protegerse y atacar a otras, es algo solo que se ha visto a partir de lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí nosotros, las guerras son fundamentales. Dice, se levantará reino contra reino, nación contra nación. Entonces, mire, en 6.000 años que uno creemos que tiene la Tierra, 6.000 años, ¿sabe? Hay una agencia dedicada a este estudio sociológico y dice que solo se registran 25 años de paz en estos 6.000 años de la Tierra, de la Constitución de la Tierra, de las naciones, de la Constitución de las naciones. Solamente 25 años han estado en completa paz, y todo el resto del tiempo han habido conflictos y ya guerras fuertes, nación contra nación, reinos contra reinos, a partir de lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí nosotros vemos que en pleno siglo XX se cumple lo que el Señor está diciendo. Recuerde que todas estas señales nos están hablando que queda poco tiempo, Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Entonces, yo no sé si usted lo había aplicado así, pero en estas últimas generaciones, somos los que hemos estado viendo el cumplimiento a nuestros ojos de lo profético, porque Dios no miente, porque Dios cumple su palabra. Entonces, la profecía, hermano, es sumamente importante poder comprender que nosotros, los hijos del Señor, tenemos la palabra profética la más segura, la más segura. Al final del texto, el verso 14 decía que por todo esto que iba a pasar, el amor de muchos se iba a enfriar, se iba a perder la fe. Entonces, cuando nosotros vemos guerras, rumores de guerra,
estamos en lo profético. Gracias a Dios no vamos a estar nosotros en la tierra a las puertas de ver una tercera guerra mundial. Y según las profecías bíblicas, nosotros no estaremos en la tierra para vivir ese acontecimiento. Gracias al Señor. Este texto de Mateo 24 no está hablando, hermanos, del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida, de la segunda venida. Y escúcheme bien, y cuando habla de la tribulación, en el texto que acaba de leer Mirta, no está hablando de la tribulación, de la tribulación, está hablando de la tribulación de la profecía de los 7 años de Daniel, del profeta Daniel, que más adelante vamos a estudiar. Está hablando de ese acontecimiento, de la gran tribulación, y la iglesia del Señor ya no va a estar aquí. Lo que sucede es que los evangelistas no hablaron del arrebatamiento. La revelación del arrebatamiento viene a contar del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que comienza a hablar del arrebatamiento de la iglesia, que lo vamos a explicar más adelante. Ahora estamos viendo que se levanta nación contra nación como señal de la segunda venida de Cristo. A ver si, Abrancito, puedo mirar un poco a los hermanos aquí, ¿cómo puedo hacerlo? Voy a sacar un poquito porque quiero, ahí para ir mirando, quiero ir retroalimentando esto, quiero ir viendo. Ahí. Muy bien. Entonces, a los hermanos que están conectados, yo quisiera que podamos interactuar también, hermano, conversar un poco, y si hay algo que a usted no le quede claro o lo tiene más claro que yo, me lo puede explicar, ningún problema, pero vamos viendo cómo usted va viendo lo que la Escritura va diciendo. Nosotros podríamos decir, sí, siempre han habido conflictos, pero esto de que nación contra nación, estamos hablando de una guerra, y eso se cumplió a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opina usted al referente? ¿Cómo el Señor Jesús sabía esto? ¿Qué iba a suceder? Si pasaron 1900 años para que se cumpliera, ¿cómo cree usted que el Señor lo sabía? No estén tímidos. Ninguna respuesta es mala. ¿Cómo creen ustedes que el Señor pudo anunciarle a los profetas? Le dice, pero todavía no es el fin, pero tengan cuidado, cuando se cumple la señal. ¿Sabe, hermano? La señal se cumplió hace 1900 años. Esta señal y la anterior ya se cumplieron a inicio del siglo, término del siglo XIX, siglo XX. ¿Qué opina usted? ¿Cómo el Señor lo sabía? Yo creo que lo sabía porque tenía comunión con el Padre. Entonces, dice que él no hablaba nada que el Padre no le dijera. Amén. Que la palabra. Mediante el Espíritu Santo, él por eso podía decirlo. Amén. Igual Él es todopoderoso. Para nosotros, 1000 años son muchos, pero para Él es como un día. Clave esa palabra para lo que viene más adelante. Excelente. Porque dijimos en un comienzo que Dios es dueño de los tiempos, ¿cierto? Dios es eterno. Dios conoce todo. Entonces, cuando Jesús dijo esto, para él es algo que iba a pasar así. Se van a levantar naciones contra naciones, van a haber guerras. Para el cumplimiento de esta palabra, pasaron 1900 años. Y nosotros, esta generación, lo vimos, lo sabemos. Yo nací unos 40 años más tarde. Pero estamos en la generación que estamos viendo o lo sabemos por la historia, pero podemos palpar cómo la Biblia se está cumpliendo aceleradamente cada una de sus profecías. Amén. Por la ciencia, la tecnología, que nos sorprende cada vez más. Así es. Pero para Él no es sorprendente.
Él lo sabía. Y lo clave de Daniel ahí le dice, cuando vimos el punto 1, le dice, guarda estas palabras, séllalas, porque estas se van a cumplir para el tiempo del fin. Y ahí le dice, la ciencia, el conocimiento se aumentará. Cuando tú sepas que la ciencia aumente es porque estás en los tiempos finales. Y ya a partir del siglo XX vemos cómo se ha desarrollado la ciencia, el conocimiento de una forma tremenda. Sí, no logro ver el chat acá. Me estaban haciendo una pregunta por ahí. ¿Dónde está, hijo? Ahí estamos viendo. ¿Qué dice la pregunta? Sí, lo que pasa es que yo me equivoqué. Son 6.000 millones. ¿Ya? Dije 6.000 años, pero eran 6.000 millones. ¿Ya? Gracias ahí por la pregunta, pero yo me equivoqué en pronunciar la cantidad de números. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sabemos que nación contra nación, y cuando se cumple eso a partir de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy profesor de historia, así que no quiero hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Quiero tomar el hecho bíblico y situarlo en la historia, cuando se cumplió. Vamos a la tercera. Esta sí que me apasiona. Yo creo que de aquí no vamos a salir y aquí vamos a terminar hoy día, me imagino. Esta tercera es realmente sorprendente. Esta sí que es, vamos a ponerlo ahí, sorprendente. Número 3. Israel volvería a su territorio. ¡Wow! Esta palabra, hermano. Y de aquí sí que nosotros tenemos que... No importa que los hermanos... Quiero verlos porque me complica no verlos. Ahí por lo menos. Un poquito más donde lo tenía abajo. Ahí. Isaías 66, 8. Y aquí, hermano, vamos a ocupar un poquito más de tiempo hoy día y la otra enseñanza, porque vamos a ver muchas cosas. Israel, escúchenme bien, es el reloj de Dios. Las profecías no se pueden interpretar o conocer sin mirar a Israel, a la nación de Israel. Israel es el termómetro de Dios. ¿Ya? Ahora, yo no me tengo que, para ser salvo, ser israelita. Yo soy salvo por la fe en Jesús. Pero sí tengo que mirar a Israel y saber qué está pasando. Vamos a ver esta profecía. Se escribió hace 2.700 años. 2.700 años. Mire, Isaías 66, 8. ¿Quién lo puede leer? ¿La quieres leer? Isaías 66, 8. Aquí está. Ya, Javi. Yo. Ya, léala fuerte nomás. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Nacerá una nación en un momento? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Mire, usted si no la comprende se lo voy a explicar. La palabra está diciendo que si nacerá una nación en un día, en un momento, en un día. Y la nación de Israel, para que ustedes lo sepan, en el año 70 después de Cristo, los judíos estuvieron en exilio. Estuvieron desde el año 70 en adelante, estuvieron en exilio. Y hay otro texto que me gustaría poder leer para que nos quede más claro todavía. Espérenme, voy a adelantar un poquito para buscarlo. A ver si lo encuentro. Espérenme un poquito. Es Amós capítulo 9, versículo 14 y 15. Me adelanté un poquito, pero me une ahora estos dos textos. Amós 9, 14 y 15. El profeta Amós. ¿Qué está diciendo la profecía? Aquí Isaías, de parte de Dios, Dios pregunta,
¿Nacerá en un momento una nación? ¿Se puede, hermano, en un momento que nazca una nación? Humanamente imposible. Pero mire, desde el año 70 después de Cristo, comienza el exilio, la diáspora, la dispersión en masa de judíos alrededor del mundo. Y mire la promesa de Dios. ¿Qué lo lee, por favor? Amós 9, 14 y 15. ¿Qué dice? Amén. 9, ¿cierto? Dijo. 9, 14 y 15. Ya. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas. Escucha un poquito, espera un poquito, don Mirtita. Traeré del cautiverio. Estar en cautiverio es lo mismo que decir traeré del exilio. Los judíos estaban exiliados y la profecía, Amós escribió 500 años antes de Cristo. O sea, más 2500 años. Mire, traeré del cautiverio. Sigue, Mirtita, porfa. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¡Wow! Escuche esto, mire, esto es tremendo. Recuerden que Dios le dijo a Daniel, sella la escritura, sella las palabras, porque se cumplen al final de los tiempos. Mire, esta profecía que fue escrita 2500 años antes de Cristo, se cumplió en el año 1948. En el año 1948, Israel se constituye como nación. Estuvieron desde el año 70 después de Cristo en cautiverio hasta el 14 de mayo de 1948, cuando fueron reconocidos como nación. ¿Sabe, hermano? Escúcheme bien. No tenían por dónde que ellos fueran reconocidos como nación. Y Dios utilizó una guerra para que ellos fueran constituidos como nación. Cuando al finalizar la Segunda Guerra Mundial, usted lo debe saber y a recordar alguna clase de historia por allí, cuando los ingleses tomaron dominio de muchos dominio árabe de países de Medio Oriente, los ingleses tomaron dominio. ¿Sabe qué pasó allí? Pasó que los musulmanes del momento del 1948, antes del 14 de mayo, perdieron la fuerza y Inglaterra dominó, y eso permitió que Inglaterra le diera el pase a Israel para que esta profecía se cumpliera. Dios dijo, los haré volver, escúcheme, los haré volver a su tierra. Nunca más iban a poder sacarlos de ahí. Mire, escuche esto. El 14 de mayo de 1948, ellos llegaron a Israel. El 15 de mayo, a las 5 de la mañana, 4 naciones árabes se unieron para atacar a Israel. Eso es conocido como la guerra de los 6 días. ¿Y saben qué? Israel recién llegado no pudieron, 4 naciones poderosas árabes no pudieron en contra de Israel. Mire, la profecía de Amós dice que Dios iba a traer a Israel del cautiverio, se cumple el 14 de mayo de 1948. Y les dice, los traeré del cautiverio. Dice, plantarán. Mire, después de 5 años que Israel ya se había constituido como nación, 5 años, o sea, si usted le suma 1948 más 5, son en el 53. Escuche esto, en el año 1953, Israel tenía plantado 6 millones de olivos. 6 millones de olivos.
¿Y qué le dice Dios? Volverán. Es una tierra, si usted mira los alrededores de Israel, usted solo va a ver desierto, desierto, desierto. Y usted empieza a ver Israel y ve verde todo, florecido todo. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo plantarán. Imagínense, en 5 años tenían 6 millones de olivos. En la actualidad Israel tiene 16 millones de árboles en todo lo que tiene que ver en sus territorios. 16 millones de árboles plantados. ¿Sabe cuánto de su alimento produce Israel? El 95% de su alimento, de su fruto, lo producen ellos mismos. Es una nación rica en tecnología, en productividad. Tiene la bendición de hacer florecer el desierto. Tienen la bendición, hermanos, que en medio del desierto pase un arroyo, un tremendo río, y eso solo, la profecía era, hasta la época de Amós, 500 años antes de Cristo, esto era insólito. Esto no podía ser, porque las naciones con la mayor tecnología nunca lo hubiesen podido lograr en 5 o 10 años. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios está con Israel o Dios no está con Israel? Amén. De todas Amén. maneras. Ahora, escuchen esto. Israel en el año 1948 solo resurge, hay un renacimiento nacional. Todavía Israel no resurge, no tiene su resurgimiento espiritual. Eso va a ser en los 7 años de la gran tribulación. Ahí va a resurgir Israel en el área espiritual. La profecía era que Dios iba a volver a Israel. ¿Sabe? La Guerra Fría en 6 días. ¿Sabe? Que el ejército de Israel a nivel de aviación es el más poderoso del mundo. El más poderoso, no el más numeroso, porque no se puede comparar con el ejército chino o con el ejército ruso. Pero Israel, hermano, ¿sabe por qué ganó en 6 días? Al segundo día fueron capaces de espiar las comunicaciones y conocieron toda la estrategia del enemigo. Y a las 3 de la mañana ellos volaron por estas naciones árabes y pudieron bombardear desde el cielo, porque el que domina el cielo domina la tierra, también en lo espiritual. Si tú dominas el cielo con la oración, vas a dominar todo lo de la tierra. ¿Qué sucede? Que el dominio de Israel aéreo les dio la victoria. Y en 6 días, porque al 7º día descansaban. Entonces, en 6 días derrotaron completamente a los ejércitos de esta Unión Árabe. Yo no sé a usted si esto le impresiona o no le impresiona, pero Israel es el reloj, el termómetro de Dios. Para que usted entienda bien el trato de Dios con Israel, ¿cuándo se terminó el trato de Dios con Israel? Dios ama a Israel, Dios lo cubre, pero Dios terminó el trato de Israel cuando ellos rechazaron a Jesús, el Mesías. ¿Cuándo se reinicia de nuevo el trato directo de Dios con Israel para su restauración espiritual? Porque ya la profecía de su restauración nacional se cumplió en el 48. Usted tiene que leer Romanos 9, 10 y 11. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, si alguien está anotando. Tiene que leer Oseas capítulo 5 y capítulo 6. Tiene que leer Apocalipsis capítulo 11. Usted lee todos estos capítulos, usted va a entender que en el tiempo final de la tribulación, de los 7 años de la profecía de la semana 70 de Daniel, Dios trata directamente con Israel para que se restaure espiritualmente. Pero en el año 48 Israel se restauró como nación. Yo no sé si me equivoco, pero algunas estadísticas dicen que son algo de 12 millones de habitantes. No más que eso. Y son una nación poderosa. Científicos, descubrimientos científicos tremendos. Espiritualmente también.
a nivel geopolítico, a nivel nacional, a nivel arqueológico. Es una tierra tremenda, bendecida por el Señor. ¿Me entiendes? Las naciones árabes siempre se han unido para destruirle, pero no han podido. Y no porque Estados Unidos los cuide, es porque Dios está con Israel. Dios protege a Israel. Amén. Ahora, miren, para que nosotros entendamos un poco por qué es tan importante esta profecía en el año 48. ¿Quién más dio esta profecía? Esta profecía la dio Daniel, el profeta Daniel. Cuando habla de la profecía de los 70 años, la vamos a estudiar, pero ya 2 minutos y termino. Vamos a estudiar en la próxima enseñanza con todo. Escúcheme. Mire, para que usted sepa que estamos en tiempos finales. Desde Adán a Abraham pasaron 2000 años. Desde Abraham a Cristo, porque ahí tiene todo un significado, desde Adán a Abraham, Adán el pecado, vino la muerte, Abraham viene el padre de la fe, vaya a bendecir las familias de la tierra. Después de Abraham a Cristo pasan 2000 años más, viene el Mesías, viene el Salvador, y de Cristo a nuestros días han pasado 2000 años. Por eso creemos que estamos cercanos a los tiempos finales de la venida del Señor. Esta profecía de Daniel, también manifestada en el año 1948, el 14 de mayo, se termina la semana 69 y Dios para el reloj con Israel. A Israel le queda solamente 7 años del trato de Dios para su restauración espiritual. Pero desde el año 48 adelante, Dios levanta su iglesia. Y Dios empieza a tratar con la iglesia. Pero en Romanos, cuando ustedes lean Romanos capítulo 9, 10 y 11, dice que la plenitud de la iglesia, de los gentiles que no éramos israelitas, vamos a ser salvos. Entonces luego Israel va a ser restaurado. ¿Cuándo va a ser restaurado Israel y tratado? En la gran tribulación, en los 7 años. Yo me volví a replantear desde el último estudio que tuvimos y vimos todas las teorías, volví a estudiar todo de nuevo, y de acuerdo a la palabra y mi fe, es que la iglesia, la novia, no va a vivir los 7 años de gran tribulación. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Traigo toda la artillería bíblica para decirle que la iglesia no pasará la tribulación. Los 7 años de tribulación se reabre el reloj de Israel. ¿Se acuerdan cuando? Bueno, lo vamos a dejar para la otra semana mejor. Cuando la profecía de Daniel, capítulo 12, la vamos a estudiar profundo y desde ahí tomamos el tercer punto. Israel volvería a su territorio. Ya se cumplió esta palabra. Cuando Jesús la dio, o sea, cuando Dios la dio a través del profeta Amós, fue hace 2500 años. 500 años antes de Cristo. Súmele 500 más 1948, todo eso se demoró y ya se cumplió. Y esta es una también de las señales de la venida del Señor. Israel tenía que llegar a constituirse como nación. Si Israel no se constituía como nación, no podíamos estar viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Para que se quede entusiasmado para la otra semana. A ver si me resulta. ¿Alguien es bueno para las matemáticas? Mire, Israel se constituyó en el año 1948. Jesús en Mateo 24 dijo, no pasará esta generación. Una generación, dice la Biblia, que va entre 70 y 80 años. Dejémosla en 80 años. 80 años. 1948 más 80, ¿cuánto da?
2028. 2028. Para la venida del Señor. A los 2028, réstele los 7 años de la gran tribulación. Bueno, yo no estoy diciendo que vendrá 2021. Lo único que le estoy diciendo, el Señor está cerca. Revelación. El Señor está cerca. Del año 48 a una generación, Jesús dijo, no pasará esta generación. Paró el tiempo hasta que se constituyera Israel como nación. Verónica decía adelante, para Dios un día es como 1000 años como un día. Para el Señor pasaron casi 2 días, para nosotros 1948 años y fracción, y le sumo 80 años de una generación, me da 2028, y si le resto los 7 años de la gran tribulación, que yo no voy a estar en la tierra en la gran tribulación, y espero que usted tampoco, nos vamos con el Señor antes. Esto nos lo enseñan, todos no creen en el arrebatamiento, solo en la segunda venida, pero la Biblia enseña que el Señor vendrá por su pueblo, por su iglesia, su novia. Entonces, hermano, estamos a las puertas. Estamos a las puertas. Así que, conclusión de esta noche. ¿Por qué es importante estudiar los eventos proféticos? Para prepararnos espiritualmente, para que el amor nuestro no se enfríe, para que sepamos que el Señor regresa. Y no estoy hablando de cuando Él venga a la batalla de Armagedón y vengan los 1000 años, no, estoy hablando que el Señor va a venir antes de la segunda venida, va a venir por su pueblo. La segunda venida es para los israelitas. La segunda venida es para el trato de Dios con Israel. Yo ya le di las teorías, 3 teorías al estudio pasado, pero ahora yo le voy a decir lo que yo creo por la palabra, que el Señor viene por nosotros pronto, pronto. Estamos a las puertas de la venida del Señor, por su iglesia, por su pueblo. Amén. 1 minuto, 2 minutos para alguna reflexión de ustedes, hermano. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, una pregunta de Gabriela, dice... ¿Qué dice Gabriela? No, que mi pregunta es que, como usted dice, que la segunda venida es para el pueblo de Israel, ¿cierto? Sí. Pero a pesar de que, porque no todos los israelitas le sirven ni adoran a Dios. En esos 7 años, el trato que Dios le va a dar a Israel para que ellos reconozcan a Jesús y todos los que los reconozcan como el Salvador se van a salvar. No todos lo van a reconocer. No todos lo reconocerán, pero la oportunidad va a ser para todos. Ah, para todos, no solamente los de Israel. No, para Israel. Todos los de Israel. Es como la pregunta Gabriela, si se van a salvar todos los israelitas en ese periodo. Los que crean y acepten a Cristo el Señor como Mesías, como Salvador. Amén. Esperemos que sea la gran mayoría, que sean todos. Debe ser nuestra oración. Pero mientras eso sucede en la tierra, usted y yo vamos a estar en las bodas del Cordero. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, para mí a lo mejor, como fácil comprender, a lo mejor lo enredé, no sé, pero quisiera que usted no se quede con dudas, pregunte, ¿me entiende? Me haga llegar las preguntas para que las podamos ir respondiendo durante la semana, ya sea en forma personal o iniciando la próxima semana con una serie de preguntas. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Me gusta la palabra, porque uno queda pensando en aquello. Amén. Y eso es meditar en la palabra. Así limpiar es. la mente y poner los ojos solamente en Jesús. Amén. Así es, Verónica. Esa es la idea, que nosotros nos den ganas de escudriñar la Escritura. Yo no me podría atribuir esta enseñanza como mía, esto es algo que enseña todos los que creemos en el Señor Jesucristo, está en la Biblia, está en la palabra, ¿me entiendes? Entonces, lo importante es que no es de interpretación privada, está la Biblia abierta para todos. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo? Que nos dé la capacidad de ordenar los tiempos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros queremos que usted y yo podamos situarnos en los tiempos proféticos. En los tiempos proféticos.
cuando esas palabras se han ido cumpliendo. Hemos hablado solo de 3 y una pincelada, no hemos profundizado todavía más. ¿Alguien más que decir para estar orando para terminar? Se me pasó la hora, ya son las 20:19. Muy bien. Pastor, pero nosotros, Javi, habíamos escuchado en la radio cristiana sobre la profecía de Daniel y la numerología también. Amén. Y usted lo dijo y como que todo calza, como se dice por ahí. Todo calza. Amén. La palabra del Señor tiene que ir hablándonos, dándonos el entendimiento y todo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, hermano, de decir, esto es dinámico. No es lo que yo sabía ayer, lo voy a saber hoy día. Vamos avanzando en el Señor. ¿Me entienden? Pero la palabra habla por sí sola. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar primero para que el Señor nos prepare para su venida, número 1. Después le voy a pedir a Mirta que pueda orar también por todos aquellos que pueden sembrar en la obra del Señor. Nosotros no lo hacíamos el año pasado, pero estos días jueves también vamos a orar por nuestra ofrenda, que es la forma como se sostiene el ministerio y todos los planes que tenemos en el presente y a futuro. Y es voluntario, nadie de ustedes está obligado, no diga, oh, no tengo, así que ya no me voy a conectar al estudio bíblico. No, hermano, eso, lo más importante es que usted esté, su persona. Y el que ha sido bendecido y cómo ha sido bendecido, puede ofrendar. ¿Me entienden? Y si no tiene hoy, dígale al Señor. Yo me acuerdo cuando era joven, iba a la iglesia y varias veces la ofrenda me saqué el corazón. Me quedé sin corazón y dije, Señor, no tengo ni uno, pero te doy mi vida, mi tiempo, todo. Ya me va a bendecir para poder entregar. Yo era estudiante en esa época, no trabajaba, entonces, pero no por eso me quedé, hermano. Así que no quiero saber que alguien diga, yo no me conecté porque no tengo para ofrendar y hay que ofrendar, el pastor está pidiendo, no, hermano, entienda bien, solamente de acuerdo a cada uno como haya sido bendecido. Bien, voy a orar para que el Señor nos guarde, nos ilumine, que nos dé la gracia. No es fácil enseñar esto, hermano. A veces uno lo tiene, yo he estudiado, ya vengo 2 semanas hacia full estudiando todos los días y lo tiene tan claro y al momento de, tiene tanto y ansioso por entregar que a veces lo puedo dejar un poco ahí pensando, pero esa es la idea, ¿ya? No enredado, no los quiero dejar enredados, sino que quiero que la palabra y el Espíritu Santo los guíe, los ilumine y les dé el entendimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te pido por cada hijo tuyo que está conectado. Gracias por este lindo número. Hace harto rato no veía tantos hermanos con anhelos de estudiar la palabra. Gracias por ello. Guárdale. Faltan muchos más, Señor, que llegarán. Pero yo te pido, Señor, que nos prepares para tu venida, Señor. Que sabemos que queda poco tiempo a la humanidad. Sabemos que las profecías se están cumpliendo una a una, Señor. Que desde, Señor, a la constitución de Israel como Estado han venido acelerándose las palabras proféticas que tú guardaste para el final, Señor. Y yo oro para que el amor de nosotros no se enfríe, sino que crezca, se desarrolle, que amemos tu palabra, amemos el conocer tu palabra, Señor, y que sepamos, Dios, que las escrituras son inspiradas por Dios, que la palabra profética es la más segura y que tenemos que estar atentos, Señor, que invirtamos tiempo, como estudiamos una profesión, nos perfeccionamos, como nos desarrollamos como personas, también nos desarrollemos en el área espiritual y podamos conocer tu palabra. Señor, yo no estoy aquí al frente creyendo que me lo sé todo, Señor, sino yo te pido que me des sabiduría para comprender y entender tu palabra y enseñarla de forma clara y oportuna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mirta, ¿puedes orar, por favor? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque siempre, Señor, tu palabra nos hace bien, porque tu palabra es viva y es eficaz para cada uno de nosotros. Y en esta hora queremos, Señor, pedirte que tú seas bendiciendo, Señor, a cada uno de los que vamos a ofrendar, Señor, de los que podamos ofrendar. Te pido que bendigas y multipliques las ofrendas, que proveas para cada uno de mis hermanos, Señor, para cada una de sus necesidades. Si hay alguno, Señor, que está en necesidad, Señor, necesidades, Señor, de trabajo, sé tú así también proveyendo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú multiplicas y bendices, Señor, y tú siempre das semillas, Señor, al que siembra, porque así dice tu palabra. Amén. Y nosotros así también lo creemos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Todos saben ustedes internamente cómo poder ofrendar, y si no, internamente me preguntan cómo puedo yo ofrendar. Dios les bendiga, les guarde. Gracias, hermano, por estar. Esto es una serie de un tema que son las señales del fin de los tiempos, y es una serie, entonces nosotros no estamos apurados para enseñarlo todo en un día, vamos paso a paso, y vamos a estar varios jueves en este tema, así que los invito el próximo jueves a las 21 horas, no se lo pierdan, y Dios les bendiga. Tenemos que ajustar los tiempos, hay que tratar de terminar en 1 hora, y no lo pude hacer esta vez, pero Dios les bendiga, les guarde, un abrazo, y nos vemos. Y declaramos Ministerio Nuevo Tiempo. Somos iglesia, somos familia. Amén. Chao, nos vemos. Dios les bendiga. Gracias por estar.